Hoy venimos a tu casa, Señor, felices, porque somos hijos tuyos, Señor, y estamos no como extraños, Señor, ni como invitados. Venimos a tu presencia como hijos, Dios, porque amamos esa presencia tuya, Señor. Oh. Aleluya. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Dile al Señor: quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, oh Señor. Oh, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco a ti, Jesús. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Oh, oh, Jesús, te pertenecemos a ti, Jesús. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás
a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. He encontrado en ti la razón de mi existir. Díselo al Señor. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco a ti, Señor. Eres mi amado Jesús. Yo quiero ser, Señor, una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, Señor. Que todo lo que hago, Señor, que los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, mi amado Salvador. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas poderosas en nuestras vidas, Señor. Cada día, Señor, contigo es una aventura para vivir, Señor. Cada día contigo, Señor, trae nuevos retos, trae nuevos desafíos, Señor. Trae nuevas promesas, Señor, para creer, para caminar, Señor, en tus pisadas, Dios. Cada día, Señor, es una aventura de tomar tu cruz y seguirte, Jesús. Aleluya, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Gracias, Dios. No hay nada más importante, Señor, que tu presencia, Dios. Hola a todos, buenas noches. Les damos la bienvenida a este jueves de familia. El día de hoy tuvimos el privilegio de compartir el mensaje. Esperamos que sea pues de edificación para sus vidas y que nos ayude pronto a conocer y a entender un poco más de la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a todos y pues vamos a orar para empezar. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, muy buenas noches, Dios. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Dios. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas, Señor, que en este momento nos están viendo, Señor. Que Dios, que seas tú bendiciéndolos a cada uno de ellos, Señor, a sus familias, sus hogares, bendito Dios. Que nunca falte el pan en su mesa, bendito Señor. Que seas tú bendiciéndolos a diario, Señor, con salud, con prosperidad, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por esta noche, bendito Dios, por el privilegio, Dios, que tú nos has regalado para esta noche de dar tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra esta noche cale en los corazones de cada uno de mis hermanos que nos está viendo esta noche, bendito Dios. Que seas tú redarguyendo sus corazones, Señor. Que seas tú enseñándoles, Dios, a través de esta palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, te doy por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque tú nos regalas, Señor, cada día, Señor, cosas nuevas, bendito Dios. Porque tú nos enseñas cada día cosas nuevas, Dios. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo amado, Señor, y quedamos esta noche, Señor, para escuchar tu palabra, bendito Dios, y que sea para la gloria, la honra y la alabanza tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 23. Muchos conocen esta historia, tal vez otros no la conocen, es la historia de José. Y esta historia pues nos inspiró a hablar de
de un aspecto, o el mensaje que queremos hablar hoy, es cuando Dios está conmigo, cuando Dios está con nosotros. El versículo dice así, dice, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces queremos en este mensaje de pronto darles a conocer algunas reflexiones, algunos puntos que Dios habló a nuestro corazón sobre de cómo obtener ese favor de Dios, de cómo caminar con Él y recibir como ese favor que recibió José en su tiempo. De pronto muchas veces nosotros vemos cómo a las otras personas les va bien, o vemos como algunas personas en todo lo que emprenden, en todo lo que hacen, si es un negocio, si es algo que hacen, les va muy bien. Y nos dicen, o las personas especulan y dicen, no, tal vez es suerte, o está haciendo algo para que le vaya bien, o ese dinero no es bien habido, o sea, tantas cosas que de pronto podemos pensar de cuando a una persona le está yendo bien. Y a veces podemos ser nosotros mismos o pueden ser otras personas, bueno, no lo sé, pero pues me hacía recordar, en esta semana estábamos leyendo un plan de lectura con algunos chicos de la iglesia y en ese plan de lectura también hablaba de una historia, de una película que yo creo que todos nos hemos visto y que deja un mensaje también muy bonito, y es la película de Forrest Gump. En esta película, pues el personaje, digamos que es un personaje que de pronto tiene dificultades de aprendizaje, tiene aparentemente algunos límites o no es muy inteligente, no lo muestran así como inteligente. Pero si nosotros vemos en el transcurso de la película, o sea, como todos esos límites o paradigmas que teníamos sobre este personaje se rompen totalmente, porque pues él no era como el prospecto de una persona que fuera a ser exitosa. O sea, si nosotros empezamos a ver la historia, dice, no, o sea, una persona así con esos límites no puede ser exitosa, o no puede ser próspera, o no, o sí, no puede como llegar al éxito. Pero vemos cómo este personaje llegó a ser primero en muchas áreas, cuando jugaba ping pong, cuando estuvo en el ejército, cuando corría, generalmente todo lo que hacía, él era el primero y realmente le iba muy bien. Y uno dice, pero o sea, hay gente que ni siquiera estudiando ni que de pronto no es tan inteligente le va bien. Y uno dice, ¿cómo? O la gente se pregunta cómo. Digamos que en esta historia, en la película, podemos ver que, por ejemplo, Forrest no era de pronto el más inteligente, pero realmente tenía un corazón bueno. Era un personaje que le gustaba ayudar a los demás, era un personaje que siempre estaba pensando en los demás, que realmente tenía un corazón sincero, que respetaba a su familia, a su mamá, y vemos como él la honraba. Y aunque la película no esté cristiana, pues vemos que él también era temeroso de Dios. Muchas de esas veces vemos como él es insultado, pero él no responde de la misma manera, sino como tiene un corazón genuino. Vemos como ese corazón que a algunos nos hace falta, o que la sociedad de pronto a nosotros nos hace falta, que es ese corazón de bondadoso, humilde o noble. Y de pronto, teniendo en cuenta eso, podemos ver que, o sea, del por qué, o entender un poquito del por qué a él le iba tan bien. De pronto, teniendo en cuenta cosas exteriores, aparte que pues él tenía o creía en Dios y tenía fe en Dios. Bueno, mis queridos hermanos, hay varias cositas que podemos reflexionar en este caso, ¿sí? Cuando ponemos las cosas en manos de Dios, Dios nos bendice y las personas lo notan, ¿es verdad? Cuando nosotros, todas las cosas que emprendamos nosotros, las ponemos en manos de Dios,
Dios Él nos bendice. Y hay personas que realmente lo notan en nosotros, de pronto en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de expresarnos, hasta en la forma de dar un saludo, un abrazo. Eh, Dios pone esa gracia en nosotros, ¿verdad? Y Dios nos bendice a través de estas cositas cuando nosotros somos fieles y ponemos las cosas en manos del Señor. También cuando nosotros hacemos lo correcto, nos esforzamos y nos dejamos guiar por Dios, que es una de las cosas, de las cosas principales que podemos hacer, ¿no? Hacer las cosas bien, pero ser guiados por el Señor. Siempre que vayamos a hacer cualquier cosa, es pedir la guianza de Dios, pedir el favor de Dios, para que así mismo fluyan las cosas y nos salgan las cosas bien, ¿sí? El Señor nos coloca a nosotros en lugares altos, nos coloca por cabeza. Siempre Él, cuando nosotros nos esforzamos, oramos, hacemos las cosas bien, damos de lo que nosotros tenemos, puede ser físico, puede ser material, espiritual, una palabra. Siempre que nos esforzamos, el Señor siempre nos pone por cabeza, siempre nos lleva a lugares altos, a lugares donde nosotros a veces ni nos imaginamos, ¿sí? Entonces es porque nosotros ponemos las cosas en manos del Señor, siempre guiados por Él, que siempre que hagamos algo sea por la guianza del Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino que el Señor nos hable a través de su palabra, de un versículo, de alguna cosa, pero sea la guianza de Él y no de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? También cuando aprendemos a reconocer que Dios es el que da y el que quita, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que así como Él nos da esa gracia y nos da esa guianza, tenemos que reconocer que Él es el primero y Él a nosotros nos da las cosas, pero también tiene la capacidad para quitárnoslas. Entonces tenemos que ser esas personas idóneas para ser, digamos, esforzados para nosotros ser de luz para otras personas, porque si nosotros no somos esa luz para otras personas, somos de pronto mal ejemplo, somos de pronto groseros, tantas cosas, tantos defectos que tenemos nosotros, pero que podemos cambiar a través de la palabra de Dios, a través de conocer al Señor. Entonces, si nosotros vamos a ser vamos a ser unas personas que no vamos a dar esos buenos ejemplos, Él, así como nos dio las cosas, Él también nos las puede quitar, Él también nos puede poner como cola, porque él es el único que da y que quita en esta vida. Entonces es como uno de los puntos a reflexionar en esta noche también para tener en cuenta. Bueno, a pesar de la maldad de otros, de las traiciones, de los insultos, de trampas, si nosotros seguimos actuando de la forma correcta, a pesar de todas estas cosas que nos pasan, como decía Paola en esta película de Forrest Gump, de pronto él desde muy pequeñito le hicieron muchas cosas malas, los amigos lo insultaban, lo trataban mal, pero él nunca se dejó llevar por estas cosas malas, por hacerle de pronto maldades a las personas que le habían hecho mal, sino siempre estuvo haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos haciendo las cosas de forma correcta, de forma de que nosotros seguimos siendo esa luz, de que no somos tropiezo para nadie, si pensamos en los demás,
Siempre recibimos, o si seguimos pensando en los demás, siempre recibimos el favor de Dios, recibimos la guianza de Dios por el mismo actuar de nosotros, por el poder del Espíritu Santo que Dios nos dio a nosotros de hacer las cosas bien. Entonces es como otro punto para reflexionar esta noche, es de hacer las cosas lo mejor que podamos ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. Y pues por último, pensaría yo que es la manera de asegurar que Dios siempre esté con nosotros. Es la manera que nosotros tenemos de asegurar, digamos, ese puesto en el cielo que nosotros queremos. Es siempre eh, estar con Dios, siempre tener la palabra de Dios en la boca, siempre tener un buen consejo, una buena actitud, servirle a los demás, guiar a los demás, porque no es solamente servir, sino guiar también a los demás. Entonces es maravilloso servirle a Dios de esta forma, ¿sí? Entonces hay estos puntos para reflexionar, para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, Bueno, aparte pues de la película, que de pronto muchos de nosotros ya la hemos visto, vamos a reflexionar un poquito sobre la historia de José. Resulta que pues José pasó por muchas dificultades a lo largo de su vida. Él era menospreciado por sus hermanos, él fue vendido como esclavo, pero vemos como aún en la cárcel, los que no conocen la historia, José fue un hombre que siempre estuvo respaldado por Dios. Eh, entonces, de esto es lo que quería, o sea, lo que queremos en este día como hacerles entender. Si nosotros queremos de pronto recibir el favor de Dios, podemos analizar muchas cosas aquí que de pronto nos pueden ayudar. Obviamente el estar en su presencia y ser de pronto moldeados por Él es lo mejor, pero pues en cada historia que Él nos dejó en la Biblia, Él nos enseña algo que nosotros podemos pues tener en cuenta. Antes de eso, yo quisiera de pronto aclarar como la diferencia entre tener riqueza y ser próspero, porque como decía aquí la palabra al principio, decía que el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. Y él habla, digamos, en todo este capítulo de prosperidad. Y digamos que teniendo en cuenta esta historia, creo que hay una diferencia entre ser rico, tener riqueza y ser próspero. Eh, Porque digamos que la riqueza habla solamente del dinero físico, que tal vez muchos quieren sí el dinero físico y tener muchas cosas materiales, pero no es la verdadera prosperidad, no es la verdadera felicidad. Si nosotros tenemos en cuenta este capítulo, la prosperidad habla principalmente de tener a Dios. O sea, de tener a Dios en nuestra vida. Y siempre hablaba de que Dios estaba con José, de tener el favor de Dios, de tener paz, de sentirnos en paz con Dios y con nosotros mismos. Y yo creo que está más en la abundancia de nuestro corazón, más que de pronto de una riqueza física. Es ser prósperos, ser generosos, habla de la abundancia de nuestro corazón y obviamente vienen cosas materiales, abundancia de comida, de bienes materiales, pero no es la verdadera prosperidad, no es como esa la felicidad también que nosotros nos debemos plantear. Aquí en Génesis 39:2 precisamente habla de eso y dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito. O sea, porque el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio.
Dice acá, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto es algo que mi papá acaba de mencionar, y es que cuando Dios está con nosotros, las otras personas lo notan. Muchos, como decía al principio, lo llaman suerte, pero no es suerte, es el favor de Dios. Y por eso digamos que ese favor hace que de pronto nosotros, ese favor y esa gracia hace que nosotros logremos de pronto esas metas, ese puesto, esas cosas que queremos, porque encontramos como esa confianza en los que nos rodean, y el esfuerzo de nosotros, como decía ahorita mi papá, que hace que nosotros vayamos como subiendo y escalando poco a poco. Decía, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosas y los animales prosperaron. Entonces, aquí hay unos punticos referente a la lectura, referente a esta historia de José, que tal vez son puntos que podemos tener en cuenta para recibir ese favor de Dios, como ya hemos hablado. Entonces, una cosa, o la primera cosa que vimos en la historia, si ustedes pueden leer todo el capítulo, sería genial, es que José era servidor. Ahí en capítulos anteriores nombra cómo él servía a su papá y servía a su hermano. Y ahora que está en la cárcel o que él está a cargo de las cosas, vemos cómo él siempre servía. No importaba de pronto si eran cosas grandes o eran pequeñas, si es en la cárcel o es en el mismo palacio como gobernante, él siempre sirvió y sirvió con excelencia, sirvió de la mejor manera. Y la excelencia y el esfuerzo en lo que hacemos muestra que nosotros somos obedientes a Dios y que Dios está con nosotros. Esa es una de las cosas. Otro punto es que él era buen administrador. Todo lo que Dios ponía en las manos de José, él lo administraba bien y es más, lo multiplicaba. Acabamos de ver como aquí en el capítulo 6, en el capítulo 5, decía que el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. O sea, muchas veces de pronto nosotros lo hemos experimentado que en el momento que nosotros estamos en algún trabajo haciendo algo, las cosas comienzan a salir bien, las cosas comienzan a prosperar, y realmente es algo bueno, y es aún mejor cuando uno sabe que es Dios el que se está moviendo a través de uno y que quiere que la gente vea que Él está con uno y que estar con Él pues es como la mejor decisión, o sea, precisamente como para que Él sea honrado y glorificado. Otro puntico es que Él honraba a su padre. Vemos que de hecho Él era el favorito porque Él lo tuvo en su vejez, dice la Biblia, pero en muchos de los versículos podemos deducir y podemos ver que José era un buen hijo y que era un hijo que honraba a su padre. De hecho, él le tenía mucha confianza y mandaba a que él fuera como a mirar a sus hermanos para ver qué hacían, porque él siempre quería hacer lo correcto. Entonces, si nosotros queremos recibir el favor de Dios, entonces primero tenemos que ser buenos servidores en todo lo que Dios nos ponga, ser buenos administradores y honrar a nuestros padres o a nuestra familia, esposo, esposa o a nuestros hijos también. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta y es ser íntegro. Vamos a leer Génesis 39:9. Génesis 39:9 dice así. Dice, en este punto la esposa de Potifar quería seducir a José, pero entonces él le contesta de la siguiente manera: nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad
sería un gran pecado contra Dios. Aquí en el pasaje anterior dice, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Entonces ahí vemos algo que es integridad, a pesar de que José ya ahí pasó de la cárcel a un cargo muchísimo más alto. Él no perdió su integridad y mucho menos de pronto abusó de su poder o su ego se creció. O sea, él siempre quería hacer las cosas bien delante de Dios y de pronto si él hubiera accedido, tal vez nadie se hubiera enterado, pero, pero como él estaba con Dios, pues obviamente él se negó a esta petición de la esposa de Potifar porque pues él no quería defraudar a Dios y todo lo que había hecho. Eh, entonces la cuarta es ser íntegro. Otra cosa era que él tenía fe y era fiel a Dios. En todo lo que acabamos de ver, pues podemos ver esto. Él estuvo en la cárcel y aún así él no dijo, no, Dios, o sea, porque estoy aquí, ya yo no creo en Dios o no, o sea, la actitud de José es muy ejemplar y siempre nos la han puesto de ejemplo. Y es que aún en las peores circunstancias, él era muy obediente a Dios, él alababa a Dios y creía en él a pesar de todo lo que él estaba viviendo. Y ya pues como para finalizar, y de pronto una de las más importantes era que José creía en Dios, creía genuinamente en Dios, confiaba en su voluntad y tenía un corazón sincero. Eh, en toda la historia, de pronto cuando puedan leerla o recordarla, vemos realmente el corazón de José. Creo que es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder recibir el favor de Dios. De pronto nosotros podemos, no sé, a veces de pronto intentar o de pronto fingir ser buenos cristianos o ser buenas personas, pero finalmente a Dios no lo podemos engañar. A Él no lo engañamos. Él sabe todo lo que nosotros hacemos, Él sabe las intenciones del corazón, dice la palabra que Él conoce hasta nuestros suspiros, entonces a Él no lo podemos engañar. Sí, puede que nosotros hagamos muchas cosas de pronto para Él aparentemente, pero a Él lo que le interesa es nuestro corazón. Entonces, si de pronto a nosotros nos está yendo bien, yo creo que a todos nos pasa que reflexionar un poco sobre nuestra manera de actuar y sobre todo lo que hay en nuestro corazón, si es un corazón que está contaminado, si es un corazón que de pronto hay pecado, si hay algún sentimiento que de pronto no le agrada a Dios. O sea, yo creo que todos tenemos algo y en lo que debemos trabajar. Pero a pesar de eso, pues Dios no nos impide acercarnos a Él, siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos. Entonces la invitación es a trabajar más como en nuestro carácter, a seguir como las lecciones que nos dejan estas enseñanzas y a trabajar un poquito más en nuestro corazón, a ser sinceros delante de Él, no importa que no sean una oración muy larga o muy adornada. Yo siempre creo que siempre es como una oración sincera de palabras tal vez sencillas, pero que salgan del corazón. Y creer como José que a pesar de las circunstancias, pues Él está en control y que si nosotros tenemos fe, pues Él nos va a colocar en lugares altos y tal vez seamos nosotros esos referentes de esas personas que dicen, no, Él le va muy bien, que cómo hace, qué hará. Y que en el momento que esas personas se nos acerquen a preguntar, no, usted tiene buena suerte o pues, cómo le va de bien a usted, nosotros podamos decir que es la gracia de Dios y podamos honrarlo a Él en todo. Entonces, pues, este es el pequeño mensaje que queríamos compartir para ustedes. Esperamos que pues les haya servido, de pronto les haya recordado algo o que de pronto haya inquietado su corazón para de pronto ser esos hijos que Dios espera que seamos.
Muchas gracias por escucharnos y pues vamos a orar para finalizar. Amado Dios, Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tantas veces hemos visto cómo tú te mueves, Señor, en medio de nosotros, Dios. Tantas veces hemos visto, Dios, cómo tú obras, Señor, aun cuando ni siquiera lo merecemos, Dios. Tú nos sigues respaldando, Señor. Tú no nos dejas en vergüenza, Señor. Tú estás ahí con nosotros, Señor, prosperándonos, bendiciéndonos, Señor, peleando por nosotros, Señor. Cuando tantas veces no lo merecemos, cuando tantas veces no nos damos cuenta, Señor, somos desagradecidos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por rescatarnos, por venir a nuestra vida, Señor, por regalarnos esa luz, Dios. Y queremos honrarte, Señor. Queremos ser como José, Dios. Queremos tener ese carácter, Dios, para creer en ti, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, para honrar a nuestros padres, para decirle no, Señor, al pecado, para Dios alegrar, Señor, tu corazón, Señor, con todo lo que hacemos, para esforzarnos y trabajar, Señor, con todo lo que tú nos das y poder, Dios, avanzar, crecer, Señor, cada día más y que tú veas, Señor, el fruto de nuestro trabajo, Dios. Deseamos ser luz para otro, Dios. Deseamos honrarte, Señor, que cuando se acerquen, Señor, a nosotros, Dios, podamos honrarte y podamos decir que eres tú, Señor, el que nos levanta, el que nos engrandece, el que nos da y el que nos quita, Señor. Pero aun cuando nos quites, Señor, te pedimos que nos des un corazón agradecido, que podamos entender, Dios, que tus planes son perfectos. Gracias, Señor, por este mensaje, Dios. Permítenos, Señor, seguir escuchándote por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, ser personas íntegras, que aun cuando nadie nos ve, Señor, aún en nuestras casas, podamos, Dios, honrarte y ser sinceros contigo, Señor. No solamente de apariencia, Señor, sino con un corazón realmente arrepentido y sincero. Gracias por perdonarnos, Dios. Gracias, Señor, por tu justicia. En tus manos dejamos esta noche, Señor, y cada persona que está viendo, Señor, este mensaje, bendícela, Señor, abre las puertas de los cielos sobre ellas y prospéralos, Dios. Bendice sus vidas y sus familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Muchas gracias. hermanos. Dios los bendiga. Chao.